Ángela jamás imaginó que se vería atrapada en esa situación. A lo largo de su carrera, había aprendido a vivir bajo la constante mirada del público, sabiendo que cada uno de sus movimientos sería meticulosamente observado, comentado y juzgado. Con tan solo 21 años, ya se había hecho un nombre en el mundo de la música, heredando el talento y la fama de su familia. Una combinación de esfuerzo, carisma y dedicación la había colocado como una de las promesas más brillantes del regional mexicano. No obstante, había un aspecto de ese estilo de vida que comenzaba a pesarle, una sensación de estar siempre vigilada, como si sus pasos no le pertenecieran del todo. En ese momento, esa presión alcanzó su punto máximo. Durante una de las giras de conciertos, se encontró con Cristian Nodal. Ambos coincidieron en el mismo evento. Él iba a presentarse también, y la casualidad los hizo encontrarse. Lo que comenzó como una conversación trivial, una charla ligera sobre las canciones que dominaban las listas de éxitos y las constantes dificultades de vivir entre aviones y entrevistas, pronto se convirtió en algo más. Compartieron una conexión instantánea, una chispa que los unió de forma inesperada. Desde aquel primer encuentro, comenzaron a coincidir cada vez más en diferentes ciudades, y la amistad se transformó en algo más profundo. Ambos entendían la vida en el espectáculo de una manera que pocos podían, y esa complicidad se fue fortaleciendo con el tiempo. Con el paso de los días, su relación se intensificó. Ángela sentía una atracción irresistible por la personalidad vibrante y apasionada de Cristian, y en su compañía encontraba una paz que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar de la cercanía, decidieron mantener su relación en secreto, en parte para protegerse de los medios, y en parte, por miedo a que la felicidad que compartían se viera empañada por los rumores y las críticas de la prensa. Ambos sabían lo complicado que era navegar en ese mundo, y cada paso debía ser dado con cautela. Sin embargo, Ángela empezó a percibir ciertos cambios en Cristian. Había algo en su comportamiento, un leve distanciamiento que comenzó a inquietarla. A veces parecía perdido, distraído, y aunque Ángela trató de convencerse de que era solo el estrés acumulado por las giras y la presión de la industria, algo en su intuición no la dejaba tranquila. Su miedo se confirmó una noche en su hotel. Cristian, al ir a la recepción a recoger algo, olvidó su teléfono sobre la cama. Ángela, al verlo, sintió una extraña urgencia de tomarlo. Sabía que no debía, pero la curiosidad pudo más que su conciencia. Al desbloquear la pantalla, su mirada cayó sobre una notificación reciente. El nombre que apareció en la pantalla la hizo sentir un vuelco en el pecho. *Kazu*. Su corazón dio un giro. Sabía que Cristian y Kazu habían tenido una relación en el pasado, y aunque le había asegurado que ya no quedaba nada entre ellos, ver ese nombre en la pantalla sembró en ella una semilla de duda. Decidió abrir la conversación, y mientras lo hacía, su pulso se aceleró. Los mensajes eran profundamente íntimos, repletos de palabras cargadas de afecto, nostalgia y cariño. Pero lo que más la impactó no fueron solo las palabras, sino las imágenes que acompañaban esos mensajes. Fotos de Kazu, fotos que dejaban claro lo cercana que había sido su relación. Cada imagen era un golpe directo al corazón de Ángela. Kazu aparecía en situaciones que hablaban de una confianza y complicidad que no dejaban lugar a dudas. Se notaba que la relación entre ellos no era algo del pasado, como Cristian le había dicho. Las fotos eran recientes, y eso la hizo sentir una ola de incertidumbre y tristeza. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin que pudiera evitarlo. Era como si el mundo se le desmoronara de repente. Cuando Cristian regresó a la habitación, Ángela seguía allí, con el teléfono en mano, sin poder controlar el llanto que ya recorría su rostro. Al ver la escena, Cristian notó de inmediato la tensión en el aire, y sin decir una palabra, entendió lo que había sucedido. Sus ojos reflejaban culpa, pero no intentó defenderse ni justificar lo que había ocurrido. Se quedó en silencio, mirando el suelo, incapaz de mirarla a los ojos. La culpa lo consumía. Ángela, con la voz quebrada por el dolor, le preguntó por qué había guardado esas fotos. ¿Por qué no le había sido honesto desde el principio? Él, en su intento de explicar, balbuceó excusas que solo empeoraron la situación. Le dijo que había guardado las fotos porque representaban un tiempo importante en su vida, una relación que, según él, no había logrado cerrar completamente. Pero para Ángela, esas explicaciones eran vacías. La traición que sentía era insoportable. Le resultaba imposible entender cómo podía hablarle de amor,
y al mismo tiempo, aferrarse a esos recuerdos tan personales de otra persona. La discusión fue larga, intensa, llena de palabras hirientes que ambos lamentarían. Cada uno intentaba defenderse, pero las palabras de Christian solo se volvían menos convincentes a medida que la conversación avanzaba. Ángela no podía aceptar lo que veía como una falta de respeto hacia lo que habían compartido. La situación la había destrozado por dentro. Ángela, aún con el corazón desbordado por el dolor, decidió que lo mejor era irse de la habitación. Sabía que si se quedaba, las cosas solo empeorarían y la angustia que sentía podría consumirla por completo. Así que, con el sonido de la puerta cerrándose tras ella, dejó a Christian solo, enfrentando la tensión que había impregnado el aire entre ambos. Caminó por los pasillos del hotel sin rumbo fijo, como si no hubiera un destino que la esperara. El suelo bajo sus pies parecía volverse incierto, como si cada paso la llevara más lejos de la realidad que había conocido hasta ese momento. Su mente estaba en completo caos, sumida en un torbellino de pensamientos contradictorios. Aún lo amaba, sí, esa sensación nunca había desaparecido, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella sentía que la conexión que habían construido durante tantos meses se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. No sabía si podría perdonar lo que había descubierto, ni siquiera si lograría recuperar lo que habían perdido. Pasaron días antes de que se atrevieran a hablar nuevamente. Ángela, tratando de escapar de la tormenta emocional que la arrasaba, se sumergió en su música, buscando refugio en las notas que siempre habían sido su salvación, en las melodías que la habían acompañado desde su infancia. Pero cada vez que subía al escenario, cada vez que su voz resonaba en el aire, la imagen de esas fotos regresaba a su mente, como una sombra persistente que no la dejaba en paz. Y el dolor, lejos de disminuir, se intensificaba con cada día que pasaba. Sabía que debía tomar una decisión, una que marcaría el rumbo de su vida y su felicidad, pero aún no estaba preparada para enfrentarla. Eventualmente, Christian se acercó a ella, con el rostro marcado por el arrepentimiento y los ojos llenos de una vulnerabilidad que no había mostrado antes. Le pidió perdón, una y otra vez, tratando de explicarle sus razones, prometiendo que cortaría cualquier tipo de contacto con Kazu, incluso mostrándole que había borrado todas las fotos y los mensajes, como si esa fuera la prueba definitiva de su compromiso con ella. Ángela escuchó sus palabras, y aunque podía ver que él realmente estaba arrepentido, algo dentro de ella no lograba creer por completo en sus promesas. Sabía que algo se había roto, algo que quizás nunca podría repararse. Sin embargo, en un acto de amor y miedo, decidió darle otra oportunidad. Quizás por amor, por el miedo a perder lo que habían construido juntos, o tal vez porque aún guardaba la esperanza de que las cosas podrían volver a ser como antes. Decidió seguir adelante, aunque su corazón estaba lleno de inseguridades, de dudas que ya no se podían ignorar. A pesar de sus esfuerzos, la confianza que habían tenido comenzó a desmoronarse lentamente. Cada vez que él tomaba su teléfono, un nudo en el estómago la invadía, un miedo irracional que nunca antes había sentido. La sensación de que algo no estaba bien se apoderaba de ella, y cada vez era más difícil ignorarlo. Los meses pasaron, y aunque intentaron recuperar lo que habían perdido, ambos sabían que algo había cambiado irremediablemente. Las risas ya no eran tan genuinas, los abrazos no tan sinceros. Se habían convertido en una pareja que trataba de mantener las apariencias, de mostrarle al mundo que todo seguía igual, cuando en realidad ambos cargaban con un peso interno, una desilusión que nunca se había curado por completo. Finalmente, llegó el momento en que Ángela no pudo más. Sabía que, por más que lo intentara, no podía seguir en una relación en la que la duda se había vuelto su compañera constante. Con el corazón destrozado, pero convencida de que era lo mejor para ambos, tomó la difícil decisión de terminar con Christian. Pasó un largo rato en el pasillo del hotel, como si el silencio de la noche intentara abrazarla, amortiguar el dolor que sentía en lo más profundo de su ser. Sus manos temblaban, y su mente trataba de encontrar una respuesta, de entender cómo había llegado hasta ese punto. Cómo alguien que la había hecho tan feliz, que había sido su refugio, podía ser ahora la fuente de tanto sufrimiento. Los minutos se escapaban entre recuerdos de los primeros encuentros, de las miradas que se cruzaban con esa chispa que los había unido desde el principio. Recordaba las risas compartidas, las largas conversaciones en las que le aseguraba que ella era la única. Promesas que en su momento parecían ser el fundamento de su relación, pero que ahora se desmoronaban como castillos de arena.
Le dijo tantas veces que su relación con Kazu ya era parte del pasado, que era un capítulo cerrado. Recordaba la primera vez que Christian había mencionado a Kazu en tono casual, como quien habla de un viejo conocido sin importancia. Era una relación intensa, le había dicho, pero ya no significa nada en mi vida. En ese momento, Ángela creyó en sus palabras, mirándolo a los ojos con la certeza de que su historia con ella era lo único que importaba. Pero ahora, con las fotos de Kazu grabadas en su mente, entendía que esa historia no había quedado enterrada del todo, que tal vez lo que Christian le había dicho no era la verdad completa. Las imágenes de Kazu seguían vivas en su memoria, y cada vez que pensaba en ellas, sentía que esa mujer se interponía entre ellos, como si aún tuviera una parte de Christian que Ángela no podía alcanzar. Cada foto, cada gesto de Kazu, la hacía sentirse como una intrusa en un lugar al que no pertenecía. La seguridad con la que ella posaba frente a la cámara desarmaba a Ángela, quien no podía evitar sentir que nunca podría competir con esa parte del pasado de Christian. Y lo peor de todo era que Christian había guardado esas fotos, como si quisiera aferrarse a algo que no había terminado de soltar, como si parte de él aún estuviera allí, en esa relación que Ángela no podía borrar. Recuerdos y dudas se acumulaban, y cada vez era más difícil encontrar una respuesta que le diera paz. Recordó la primera vez que Christian le mostró una canción que había escrito, una letra que, en su momento, le pareció especial, como si estuviera dedicada a ella. Ahora, con la perspectiva de lo sucedido, comenzaba a preguntarse si esa canción no hablaba realmente de ella, sino de Kazu. La duda se volvía más fuerte, y la realidad, antes tan clara, ahora se volvía incierta. ¿Había conocido realmente a Christian? ¿O era una imagen construida por él para engañarla? Aunque aún sentía algo profundo por él, un lazo que la mantenía vulnerable, Ángela se encontraba atrapada en un laberinto de dudas y preguntas sin respuesta. Ya no podía seguir negando lo que su corazón le decía. La relación que habían construido había quedado irremediablemente dañada. Ángela se encontraba atrapada en una nebulosa de emociones contradictorias, como si una barrera intangible se hubiese levantado entre ella y Christian, una barrera tan sutil pero tan poderosa que la hacía sentir que, aunque estuvieran físicamente cerca, en realidad había una distancia inmensa entre ambos. Era una especie de presencia invisible, casi un espectro, que se colaba en cada palabra que él pronunciaba, en cada gesto, en cada mirada que se cruzaba entre ellos. Como si una sombra, la de una persona que él había traído consigo sin desprenderse de ella del todo, se interpusiera en su relación y no la dejara avanzar. Esa sombra era Kazu, una figura de su pasado que Ángela ya había percibido, pero que hasta ese momento no había sido consciente del poder que todavía tenía sobre él. Cada vez que pensaba en la situación, sentía como si su relación con Christian estuviera siendo observada, escrutada desde el lugar de aquella mujer, como si ella estuviera reclamando una parte de él que Ángela no podía ni tocar ni entender. La angustia que experimentaba la hacía sentirse incapaz de enfrentar de nuevo la realidad de lo que había descubierto, y cada vez que pensaba en cómo abordaría la situación, se sentía como si el peso de la verdad le aplastara el corazón. Parte de ella quería exigirle respuestas, quería obtener explicaciones detalladas, comprender por qué había guardado aquellas fotos, porque las había mirado con tanta intensidad, como si aún tuvieran alguna clase de valor, como si aún le importara algo de ese pasado que ya debía haber quedado atrás. Pero otra parte de Ángela, la parte más vulnerable, temía escuchar lo que ya intuía en lo más profundo de su ser. ¿Y si, después de todo, Christian todavía sentía algo por Kazu? ¿Y si esas fotos no eran simplemente vestigios de un pasado lejano que ya no significaba nada, sino señales de que algo de ese amor persistía, latía en su interior, no desaparecía por completo? La brisa fría del pasillo, que acariciaba su rostro y su piel, parecía ofrecerle algo de calma en esos momentos tan turbulentos, pero esa paz era efímera, como una ilusión que desaparecía en cuanto su mente se llenaba de pensamientos oscilantes. Las imágenes de su relación, aquellas que había creído perfectas, pasaban ante ella como un carrete de película que no dejaba de repetirse una y otra vez. Desde el primer contacto de sus manos, tan tímido pero cargado de una promesa de conexión, hasta esa última canción que habían cantado juntos en el coche, la canción que parecía resumir todo lo que ellos significaban el uno para el otro, en ese instante en que todo parecía encajar perfectamente. Pero ahora, esas mismas imágenes, esos mismos momentos, se teñían de un matiz amargo, de un dolor profundo que antes no había podido ver. Como si cada detalle, cada sonrisa compartida, cada conversación sobre sus sueños y miedos, estuviera impregnada de algo que ella no había notado,
un sutil pero constante recordatorio de que las piezas del rompecabezas no encajaban tan perfectamente como había creído. De repente, esa sensación de vacío, de pérdida, se apoderó de ella con tal intensidad que no pudo evitar que la angustia se instalara en su pecho. Todo lo que había creído saber sobre su relación con Christian, sobre el amor que él sentía por ella, ahora parecía desmoronarse. Había creído que ella era la única para él, que le había elegido por encima de todo y de todos, pero ahora, al descubrir esas imágenes, se daba cuenta de que no era así. Había partes de Christian que aún no había dejado atrás, una historia que él no había cerrado completamente, una historia que ella, sin saberlo, nunca había llegado a ocupar del todo. Recordó las palabras que le había dicho sobre su relación con Kazu. Fue algo intenso, especial, pero ya no significa nada. Había afirmado con esa intensidad que siempre la calmaba, que le daba la sensación de que todo lo que había pasado era solo una etapa cerrada, un capítulo que él ya había dejado atrás. Ángela, confiada en su sinceridad, le creyó sin dudar, sin cuestionar, con la esperanza de que todo el pasado de Christian había quedado enterrado. Pero ahora, al ver las fotos, entendía que no era así, que esa historia no se había terminado del todo. Las imágenes de Kazu, sonriendo y apareciendo feliz en cada una de ellas, se grabaron en su mente como un sello, como una evidencia de que algo de esa relación aún estaba vivo en él. Y lo peor de todo era la manera en que Christian había guardado esas fotos, como si quisiera retener algo de su pasado, algo que no había logrado soltar por completo. Esa seguridad con la que Kazu aparecía en esas imágenes, esa tranquilidad en su rostro, desarmaba por completo a Ángela. Le parecía que Kazu estaba reclamando lo que ella pensaba que le pertenecía a ella, a Christian. Cada gesto, cada mirada de la mujer en esas fotos parecía decirle que esa parte de él no se había ido, que él no la había olvidado. Ángela intentaba ordenar sus pensamientos, tratando de hallar alguna forma de explicarse a sí misma lo que había sucedido, pero no podía dejar de pensar en el momento en que Christian le había mostrado su canción, esa canción que había compuesto inspirada en lo que había descrito como una etapa muy especial de su vida. En ese momento, Ángela no le dio demasiada importancia, porque creía que la letra hablaba de ella, de su relación, de todo lo que compartían. Pero ahora, al recordar esas palabras, sentía que la letra de la canción podría no haber sido dedicada a ella, sino a Kazu. Las dudas empezaban a acumularse, y la realidad que antes le parecía clara y sencilla ahora se volvía más ambigua, más incierta, como si nunca hubiera conocido a Christian realmente. Ya no podía confiar completamente en sus palabras, en sus promesas. A pesar de todo, no podía negar que todavía sentía algo profundo por él, una conexión que la hacía vulnerable, que la hacía desear que todo esto fuera un malentendido, que las piezas encajaran de nuevo con una explicación sincera, con una disculpa que fuera suficiente para sanar las heridas. Pero, por más que sus palabras sonaran arrepentidas, había algo en su interior que le decía que no podía ignorar lo que sus instintos le advertían. La sombra de Kazu seguía allí, presente, y no había forma de que ella pudiera compartir completamente el corazón de Christian con esa figura, que no parecía haberse ido nunca. Y así, en ese pasillo del hotel, entre las sombras de sus propios pensamientos y la incertidumbre que la envolvía, Ángela sabía que la relación que había soñado ya no existía. Lo que quedaba era la verdad, tan dura como difícil de aceptar. Ángela comenzó a entender, con una claridad que la golpeó como una ola, que había estado compartiendo a Christian sin saberlo. No era solo que había convivido con él, sino que había estado compartiendo su corazón con una figura ausente, una presencia de alguien más que él había mantenido viva en su memoria. Esa imagen en las fotos no era simplemente una instantánea del pasado, era mucho más que eso. Era el retrato de una conexión profunda y significativa entre Christian y Kazu, una conexión que él había elegido conservar dentro de sí, en un rincón oculto de su ser. No solo se trataba de unas fotos olvidadas en un archivo, sino de un recuerdo al que él se aferraba, un lazo que había sido más que un simple desliz o una relación que terminó. Era algo que perduraba, algo que él no había podido, o no había querido, soltar. Lo que aún le resultaba más doloroso era que no solo había guardado esas imágenes, sino que también había retenido el sentimiento que Kazu representaba en cada una de ellas. En las fotos, Kazu aparecía radiante, confiada, con una seguridad en su mirada que Ángela no podía replicar, algo que parecía mucho más profundo que una mera imagen capturada en el tiempo. Esa presencia, incluso en la ausencia de la mujer, seguía ejerciendo una influencia sobre Christian que Ángela no alcanzaba a comprender completamente. Era como si, incluso ahora, Kazu estuviera de alguna forma
en algún rincón oculto de su vida, dominando el espacio que Ángela creía haber conquistado. Y esa sensación la desgarraba. Ángela intentaba calmar su respiración irregular, pero no podía evitar sentir el temblor en sus manos, un reflejo del caos que se desataba dentro de ella. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Christian y Kazu volvían, apareciendo como un torrente de recuerdos que se sentían como una condena autoimpuesta. Era un dolor insoportable. Empezó a darse cuenta, con horror, de que en su interior había comenzado a compararse con la mujer que aparecía en esas fotos, algo que nunca había hecho antes. Siempre había tenido una gran seguridad en sí misma, pero ahora esa confianza se desvanecía, se evaporaba. Se sentía como una figura pequeña y vulnerable, como si su presencia en la vida de Christian fuera un fugaz destello, un episodio breve en comparación con lo que había sido el vínculo entre él y Kazu. Esa sensación de ser una sombra, una mera comparación a algo que se había quedado impregnado en su corazón, la atravesaba como un cuchillo frío. Y esa mujer, Kazu, parecía estar retándola de manera silenciosa, como si le dijera sin palabras que ella era la verdadera dueña de los recuerdos de Christian, el faro al que él había vuelto cada vez que sus recuerdos se hacían demasiado pesados. En ese momento, una serie de pensamientos oscuros inundaron su mente, y uno de los más dolorosos fue el recuerdo de cuando Christian le había hablado alguna vez, con tristeza, de lo difícil que había sido para él superar su última relación. En aquel entonces, Ángela había apreciado la sinceridad con la que él se había abierto, cómo compartía sus emociones y sus miedos, cómo le contaba lo que había vivido sin reservas. Pero ahora, ese mismo discurso se sentía vacío, como si en sus palabras se escondiera una verdad mucho más dolorosa de la que él nunca había querido hablar. ¿Había sido ella, simplemente, un refugio temporal para Christian? ¿Un modo de llenar el vacío que Kazu había dejado en su vida? El pensamiento de que todo lo que había compartido con él, todas sus risas, sus planes, su amor, podrían haber sido solo una distracción, una forma de buscar consuelo ante la ausencia de algo, o alguien, que nunca había dejado de estar presente en su corazón, la desbordó. El dolor comenzó a transformarse en algo más complejo, rabia y desesperación. No podía dejar de preguntarse si Christian realmente la había amado, si lo que había entre ellos había sido genuino o si solo era una forma de seguir adelante mientras su corazón seguía anclado al pasado, a un amor incompleto que aún no había sido resuelto. En esos momentos, se sentía como una persona traicionada, utilizada, como si hubiera sido la opción fácil, la que estaba allí cuando él necesitaba llenar el vacío, pero que nunca había sido capaz de llenar el espacio real que Kazu aún ocupaba en su vida. Esa revelación le dolía en lo más profundo de su ser. Ángela miró al techo, tratando de contener las lágrimas que comenzaban a acumularse en sus ojos. No quería rendirse a la tristeza, pero era como si todo lo que había creído, todo lo que había vivido con Christian, se desmoronara ante ella. Sabía que, al final, la única persona que podría darle las respuestas que tanto deseaba era él, pero también entendía que, aunque le explicara, aunque le contara su versión de los hechos, algo irrecuperable se había perdido entre ellos: la confianza. Porque, una vez rota, la confianza difícilmente vuelve a ser la misma, y sin ella, ¿cómo podría seguir adelante con algo tan frágil como una relación? Ángela necesitaba sentir que lo que tenían era real, que él la amaba de verdad, sin sombras, sin fantasmas del pasado que interfirieran. El miedo la invadió al imaginar lo que sucedería si finalmente enfrentaba a Christian. La idea de hablar con él, de sacar todo lo que había estado guardando dentro, la aterraba. Quería respuestas, quería comprender por qué, pero también temía lo que podría descubrir. ¿Qué tal si lo que le esperaba no era una explicación que le diera paz, sino la dolorosa certeza de que Christian aún albergaba sentimientos por Kazu, algo que él jamás había querido admitir? Las palabras dulces que él le había susurrado en tantas noches, las promesas de amor eterno, los planes de un futuro juntos, ahora se sentían como una farsa. Todo parecía un telón de fondo para esconder algo mucho más profundo, un amor que nunca había sido completo, porque siempre había sido marcado por la sombra de alguien más.